familia, qué alegría saludarlos un día más, un día como siempre de bendición. Y hoy desde aquí, desde Nuestra Señora de Lourdes en Francia, qué regalo nos da el Señor de estar aquí. Me siento feliz de poder acompañarlos un día más. Bienvenidos a Jesús, mi GPS. Soy Doris Pérez y como les dije, hoy nos encontramos en Francia, en la capilla o en el, ¿cómo es que se llama aquí? Este es el santuario propiamente, donde abajo tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ¿sí? Y arriba tenemos la Basílica de la Inmaculada Concepción, la gruta, que es el lugar donde justamente la Santísima Virgen se le aparece a Santa Bernardita Soubirous, ¿no? Y todo este complejo hace lo que se llama el Santuario de Lourdes. Así que imagínense el regalo, no solamente el lugar, pero ya vieron a nuestro querido Padre Fabián, que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el programa, un programa hermosísimo en este mes de la Madre, un programa mariano que es María, causa de nuestra alegría. ¿Cómo no va a ser María causa de la alegría, de nuestra alegría, si gracias a ese sí increíble que dio María, gracias a su sí, nos dio el regalo más grande que fue a nuestro Señor Jesucristo? Gracias a ahí empieza pues ese gran regalo y esa gran causa de la alegría que nos da la Santísima Virgen María. Y bueno, Padre, gracias por acompañarnos hoy al programa, por estar aquí en esta peregrinación. Aquí están los peregrinos. Como ven, María es causa de nuestra alegría, siempre alegre, siempre en gozo, un gozo que no nos lo quita nadie, que no depende del dinero, que no depende de si el esposo está feliz o contento, no depende de los hijos, depende de la presencia de un Jesús vivo en nuestros corazones. Y bueno, Padre, usted está enamorado porque nos ha hecho un retiro hermosísimo, que se le salen las lágrimas, que me ven a mí también llorando, de hablar de la Virgen María, de la hermosura. Entonces me gustaría que, bueno, empecemos con lo que el Señor le ponga en el corazón, con esta alegría que nos produce María. Uno de los títulos que se le da a la Santísima Virgen en las letanías cuando se reza, se dice que ella es la causa, es el origen de nuestra alegría. Esa alegría que experimentó Santa Bernardita Soubirous cuando la Santísima Virgen por 18 veces consecutivas aquí en esta gruta se le aparece. Ella dice que ir a la gruta durante su vida aquí en la tierra fue su experiencia del cielo, porque de verdad aquí en Lourdes el cielo toca la tierra, el cielo toca la tierra porque la Virgen se le hace presente, se le aparece a Santa Bernardita, la hace ella como, le hace destinataria también de un mensaje para toda la humanidad. No nos olvidemos que Lourdes es uno de los santuarios conocidos a nivel mundial acerca de ese espíritu de devoción y de piedad que aquí justamente se respiran a través de los distintos actos que se tienen a lo largo de todo el día. Lourdes es una especie de escuela de oración donde uno puede estar a lo largo de todo el día frente a Jesús sacramentado, participar de la devoción eucarística, la procesión eucarística. Uno puede participar de los momentos de oración del rosario, en peregrinación, que es el pedido que la Santísima Virgen le hace a Bernardita Soubirous cuando le dice que vengan peregrinando hasta este lugar. Es un lugar donde uno respira el recogimiento, la devoción, el amor a Jesús, el amor a la Santísima Virgen, pero que no es solamente un amor afectivo, sino que también es un amor efectivo, porque ese amor se manifiesta, no sé si tú lo viste, Doris, también en los enfermos. Yo creo que Lourdes es el único santuario en el mundo, y Dios me ha dado la gracia de poder visitar muchos santuarios, donde el enfermo tiene un lugar privilegiado. Podemos decir que Lourdes está preparado justamente para eso, para recibir a los enfermos. O sea, que ese amor no solamente es un amor afectivo que se respira en este lugar, sino efectivo, en tantos voluntarios que vienen y dan su tiempo en favor de nuestros hermanos enfermos. Y un poquito lo que veíamos hoy a la mañana, ¿no? Y un poco también lo que compartía con ustedes, cuando uno verdaderamente tiene una experiencia del cielo como la tuvo Bernardita, que realmente cambió toda su vida, y ella tuvo el privilegio nada más y nada menos de ver en cuerpo y alma
a la Madre de Dios, nada más y nada menos, ¿eh? Y por eso ella una y otra vez expresaba esto, ¿no? Que eso no lo iba a olvidar nunca en la vida, aunque la Santísima Virgen le había prometido, le había dicho a Santa Bernardita: te prometo hacerte feliz, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Pero yo creo que esos días de encuentro con la Madre fueron los días más felices de Bernardita. Así es, qué hermosura. Y me gustaría que fuéramos con algo, usted menciona que es el amor, porque me encanta algo que nos compartió el padre Fabián hace un par de días. No tengan miedo de amar mucho a María. Me encantan esas palabras, padre. A veces nosotros los católicos tenemos miedo, tenemos temor de amarla, porque estamos rodeados de muchos hermanos, los hermanos esperados, que nos vienen con mensajes que no es bíblico, que no podemos, que amamos más a María. Y mira lo que el padre nos comparte, nos dice: no tengan miedo, porque nadie la amó más que Jesús. Así que imagínate si tú y yo no estamos llamados a imitar a Jesús y amarla tanto como Jesús. Y la idea de todas estas peregrinaciones y de este programa es que tú, hermano católico, aprendas a amar a María, que aprendamos a amarla y a tenerla en el corazón. Que ese día que Jesús nos la deja en la cruz y dice: he aquí a tu madre, hagamos lo que hizo San Juan. Que hizo San Juan, se la llevó para la casa. Que cada uno de nosotros la podamos llevar a la casa y la podamos amar sin ningún temor. Justamente, Jesús da el tesoro más precioso. Yo siempre digo lo que compartíamos con Doris: nadie amó tanto a María como Jesús. No hubo una persona que haya amado tanto a María, a la Santísima Virgen María, como Jesús. Y nadie amó a Jesús tanto como su madre, la Santísima Virgen María. Entonces, Él mismo en la cruz, cuando nos está dando todo, porque está dando su vida, está ofrendando, está dando su sangre, derramando su sangre por todos los hombres. Jesús ya se había despojado de todo. Y el tesoro más grande que puede tener un hijo, no sé ustedes, yo el tesoro más grande en esta vida es mi madre. Por supuesto que Dios es lo primero y la Madre de Dios es lo primero. Mi mamá eso lo tiene muy clarito. Pero el tesoro más grande que puede tener un hijo es justamente su madre. Y Jesús en la cruz, en un acto de suprema generosidad, le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Pero antes le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Por eso ningún verdadero discípulo de Cristo no puede no amar a la madre. Ningún verdadero discípulo de Cristo no puede no amar a la Madre de Dios, a la Madre de Cristo. Sabemos que ella no es Dios, pero ella es el instrumento de Dios. Ese instrumento o esos instrumentos de lo que Dios se ha valido a lo largo de toda la historia del cristianismo: San Pedro, San Pablo, los profetas, los jueces en el Antiguo Testamento. Pero entre todos los instrumentos, María ha sido ese instrumento privilegiado que el cielo sigue utilizando también para atraer tantos hombres al corazón de Jesús. Por eso nosotros los católicos decimos algo muy hermoso: que María es el camino más corto, más fácil y más seguro. ¿Para qué? Para alcanzar a Dios, para llegar a Jesús. Así es, María siempre nos conduce al Señor. Ese primer momento en el que nos lo regala Jesús, y después otro gran momento, muy rápido vamos, ¿no?, en el que se manifiesta el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace María? María nunca es protagonista. María es la mujer del silencio. María es la mujer que no quiere jamás, siendo la Madre de Dios, jamás quiso darse ninguna importancia. ¿Y qué es lo que ella nos hace? Nos conduce a Jesús. Por eso no tenemos que tener miedo de amarla, porque lo que ella hace es lo que dice usted, es el camino más cercano, porque nos lleva como sus hijos, como niños, ¿no?, de la mano, nos da pedagogía. Por eso las apariciones también, Padre, ¿no?, en la pedagogía de Dios. Como somos tan rebeldes, como no le hemos creído, pues tiene que bajar la Madre a darnos los mensajes que nos está regalando. Justamente, ¿no? La Santísima Virgen, si nos visita a través de distintas apariciones, compartíamos en estos días de peregrinación, no es porque por sí misma viene. Ella, si viene, es porque por su obediencia y amor a Dios, dócilmente acepta la invitación que el cielo le encarga. Si María viene, es porque ella viene a revelarnos
el amor de Dios. Ella viene a recordarnos cuánto Dios nos ama. Por eso todos sus mensajes, prácticamente en casi todos sus mensajes aquí en Lourdes, es una invitación a la oración, porque la oración es hacer presente a Dios, porque uno a través de la oración empieza a conocerlo a Dios. Nadie puede amar lo que no conoce, y no podrás nunca conocer a Dios si no oras con el corazón. Esa es la primera enseñanza que nos deja la Santísima Virgen María. Nos invita a la oración, a entrar en la intimidad con Dios. Segundo pensamiento, ¿no? Nos invita a ella también en casi todos los mensajes que tienen un común denominador, a la conversión. Si la Virgen viene en estos tiempos, viene justamente para recordarnos lo que nos hemos olvidado nosotros los creyentes. La Santísima Virgen viene a decirnos como madre, a nosotros que somos sus hijos, que tenemos la necesidad de convertirnos, de volver a mirar a Dios, porque ordinariamente el ser humano se deja seducir por el mundo, se deja seducir por el materialismo, por el confort, por la sensualidad, todos esos enemigos de la fe. Y la Virgen, consciente de esas tentaciones que nosotros sus hijos tenemos, viene a decirnos: conviértanse, vuelvan a Dios, no se olviden de Dios. Justamente hoy Doris, cuando estaba mirando la iglesia, se lo iba a compartir en un momento a los hermanos, en este lugar tan bendito que está prácticamente a los pies de los Pirineos, esta basílica que se levanta sobre la gruta, este lugar que era un porquerizo, ¿no?, donde comían los cerdos, donde prácticamente era olvidado de la ciudad de Lourdes, que está a mi derecha, que se ve bastante lejitos, ¿no? Pero la Madre de Dios, el cielo, escoge este lugar, y sobre este lugar le pide también a Santa Bernardita que se eleve una iglesia, que se construya una capilla, dice la Virgen. La Virgen es hasta modesta, ¿no? Y bueno, le construyeron este hermoso santuario. Y ella en realidad nos viene a enseñar esto. Fíjense en la forma que tiene la iglesia, cómo termina, como un dedo, como una flecha. Viene a ser como una invitación a todos los hombres a que miremos hacia el cielo. Esa es la misión de la Virgen, recordarnos a mirar hacia el cielo, a mirar hacia Dios. Por eso tiene esa forma, que como una flecha, como la punta de una lanza, ¿no? Invitarnos, la Madre de Dios nos viene a invitar a que sus hijos no dejemos también de mirar al cielo, de anhelar al cielo. En el fondo, anhelar el cielo no es nada más y nada menos que anhelar a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el cielo es Dios mismo. El cielo es la posesión absoluta de nuestro sumo bien, que es Dios mismo. Padre, qué lindo que nos dice eso con lo de la oración, porque ¿qué es la oración? ¿Qué fue lo que hizo Eva? Con la desobediencia perdimos comunicación con Dios. Y la oración no es otra cosa que tener comunicación. Por eso la Madre invita y nos vuelve a invitar, es reconectarnos de nuevo con el Padre, reconectarnos de nuevo con Dios. Y esa es la gran invitación, Padre, definitivamente a la Virgen, que nosotros a veces sí, por eso es que es una lucha. La oración es una lucha, una guerra espiritual, un combate espiritual que tenemos todos nosotros los católicos, pero hay que luchar para vencerlo. Y sobre todo, ¿sabe qué digo yo? En la oración lo que necesitamos es perseverancia. Perseverar, porque es la única manera en que nos reconectamos y tenemos comunicación. Imagínense comunicándonos con el Padre, todas las maravillas que se pueden obrar, ¿no?, a través del Padre. Y con el tema de la conversión que nos comparte, Padre, pues también un poco de pronto decirle a los hermanos, porque a veces también como que en la conversión pensamos, no, pero es que ya dejé de tomar, ya dejé, y como que es algo mucho más profundo, es una metanoia, es amar como ama Jesús y como ama María, ¿no, Padre? Una transformación, ¿no? Yo les decía a los peregrinos en estos días, en los santuarios marianos que hemos visitado, entre ellos Fátima, aquí Lourdes, y en unos días más estaremos peregrinando hacia Medjugorje, que no hay verdadera conversión sin la confesión. La confesión es ese instrumento del cielo, que frente a nuestra fragilidad humana el Señor nos regala para restaurarnos de las consecuencias que el pecado termina dejando en nosotros. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte, la pérdida de la gracia, la pérdida de la alegría. Por eso cuando el ángel le dice a María, llena de gracia,
Eso está en el Evangelio también de San Lucas, así la saluda el ángel a María, le dice: alégrate llena de gracia. Llena de gracia significa que está llena de Dios. Gracia es una palabra que se utiliza para decir, mira qué persona agraciada, cuando estamos diciendo qué persona bella, qué persona simpática, qué persona agradable, ¿no? Llena de Dios, justamente. Lo contrario a la gracia, la desgracia. ¿Quién es el más desgraciado? Aquel que se ha apartado de Dios, aquel que se ha dejado corromper. Y porque María está llena de gracia, está llena de la hermosura de Dios. Esa hermosura que también Santa Bernardita fue testigo, porque cuando comenzaron las apariciones empezaron muchos a indagarle. Por supuesto, primero fue tratada de loca, de pobrecita, de que estaba inventando, de mentirosa. Pero en un momento, cuando le preguntan que le describan la belleza de esa señora que ella decía ver aquí en la gruta de Massabielle, le preguntaron si era tan hermosa como una de las mujeres más hermosas que había aquí en Lourdes. Se ve que era una señora muy coqueta, muy bella, y la gente sabía que era hermosa. Y Bernardita se rió como diciendo, no le llega ni siquiera a los talones. Pero esa belleza que trasciende la belleza física, ¿signo de qué es? De la presencia de Dios. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, irradia a Dios, irradia la hermosura de Dios. Por eso nosotros perdemos la gracia. Por eso hoy les decía a la gente en la Eucaristía, en la mañana que tuvimos aquí, por eso a veces esa cara de desgraciados que tenemos, esa cara de lengua a la vinagreta, como dice el Papa Francisco, también un compatriota mío, él usa mucho también ese ejemplo y lo ha usado, y a mí me ha sorprendido gratamente que el Papa justamente utilice este ejemplo, ¿no? Esa cara de lengua a la vinagreta, esa cara de amargura que expresa muchas veces esa pérdida de gracia que hemos tenido en nuestro corazón, y que por medio de la conversión nosotros podemos recuperar esa gracia. La confesión justamente termina siendo eso. No hay que tener miedo a confesarnos. Uno siente que se libera de aquello que le oprime, uno siente que recupera la gracia, que recupera la alegría. ¿Por qué recupera la alegría? Porque en el fondo ha recuperado a Dios. La causa de nuestra alegría es, o la fuente de nuestra alegría, o donde se debe nutrir nuestra verdadera alegría, es saber que como María, que ella estaba llena de Dios, que Dios está con nosotros. Y cuando uno puede comprender esto, que yo digo que a veces lo podemos captar, ustedes me están escuchando y lo podemos captar con la cabeza, pero lograr vivirlo con el corazón, de tomar conciencia de que Dios verdaderamente está con nosotros. Si nosotros por un instante estos ojos pudieran ver o percibir las realidades celestiales, miren hermanos, no podríamos menos que morir de amor, ¿no? De saber de que Dios verdaderamente está con nosotros. Y esa es la causa de nuestra alegría. Como decía un gran doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, decía, nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Cuando el hombre se encuentra con la persona de Jesús de Nazaret, y a eso viene la Virgen. La Virgen viene a reconectarnos, viene a llevarnos como mamá de la mano, pero nos viene a llevar y nos quiere mostrar a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Cuando uno comprende y vive esa realidad, de verdad, la vida del creyente, la vida del ser humano se llena de alegría. Así es, incluso en una de las apariciones, porque fueron 18 las apariciones aquí en Lourdes, ella, la Virgencita, sí le dice que ella puede también vivir la alegría aún en la tierra, en medio de las dificultades. Así que tú y yo, en medio de las dificultades, podemos vivir la alegría, porque al tener esa certeza de un Dios vivo en nosotros, ¿quién va a estar triste? ¿Quién va a estar alegre? Vamos a estar infinitamente alegres, que es lo que todos buscamos. Alegría y felicidad, pero en los lugares equivocados. Hoy te invitamos a que te conectes con María, a que te dejes llevar de la mano de la mamita María, que nos conduce a la alegría y al gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Y me gustaría un poco, Padre, porque una de las cosas importantes que pasa aquí es que ya había salido el dogma de la Inmaculada Concepción.
Y la clave para que dejaran de tildar a la pobre Santa Bernardita de loquita y de todas esas dificultades que pasó fue precisamente cuando la Virgen se revela como quien es, la Inmaculada Concepción. Y la niña, que era una niña que no sabía ni leer ni escribir, como siempre, señores, se fija en los pequeños y en los débiles, entonces dice que es la Inmaculada Concepción, y el padre pues se sorprende, esta niña de dónde sacó eso si era una niña analfabeta. Entonces me gustaría un poco que compartiéramos con el público qué es lo que es la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí, era un término que prácticamente estaba reservado para muy pocas personas, quizás los teólogos, señores obispos, los sacerdotes podían comprender ese dogma que en el año 1854, 4 años antes de la primera aparición, el 11 de febrero del año 1858, la Virgen ese mismo día no manifiesta su nombre, pero es cierto, Inmaculada Concepción, ¿qué significa? Que ella, la Santísima Virgen, y las primeras comunidades creyeron eso, creyeron que ella desde el instante de su concepción fue preservada de la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque en sus entrañas purísimas iba a venir nada más y nada menos que el Mesías, el Salvador del mundo. Dios la preserva de la mancha del pecado original. Eso que estuvo en la conciencia y en el corazón, sobre todo de las primeras comunidades cristianas, tuvo que ser explicitada justamente a través de este dogma en el año 1854, 4 años antes de la aparición. Y es así cuando el sacerdote, el cura párroco de Lourdes, que no le creía todavía demasiado a Bernardita, esta niña de 14 años, con una salud bastante débil porque tenía problemas también de asma, problemas respiratorios, era una niña que había nacido en un hogar cristiano en donde sus padres se amaban profundamente, pero que ella había experimentado la tristeza de la pobreza porque su padre prácticamente quiebra en su trabajo, porque tenía un molino que él no puede pagar la renta, terminan prácticamente en la calle. Y sin embargo esta niña que no tenía cultura, porque no había podido ir al colegio, ni siquiera hablaba el francés, solamente hablaba el patois, que era el dialecto de esta zona vasco-francesa, ¿sí? La Virgen, cuando ella le pregunta ¿quién eres?, la Virgen le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernardita desconocía este término. Vamos a decir que esa fue prácticamente la clave para que el sacerdote del lugar, al escucharla, se diera cuenta que era imposible que la niña estuviera inventando ese término. Y solo ahí, nosotros decimos en Argentina, le cayó la ficha al párroco. En ese momento le cayó la ficha y él creyó en todo lo que la niña le estaba contando, ¿no? Pero bueno, la importancia para nosotros de la Inmaculada Concepción, ¿no? Ahí vemos la obra maravillosa de Dios, ahí vemos lo que hablamos al inicio del programa, de que no tengamos nunca miedo de amarla demasiado, porque imagínense si no es la grande, si Dios la escogió como madre, si como la escogió pudo obrar para que su concepción también fuera sin pecado, porque la gente no concibe, pues esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios tiene. Entonces, ¿cómo nosotros, si vemos en ese plan maravilloso de Dios, que ella es una madre escogida, no vamos a acudir justamente a ella, no la vamos a amar? En la misma Biblia, Doris, hablando de eso, hablando sobre la figura de María, hay varios términos. Uno es: bendita tú eres entre todas las mujeres, le dice Santa Isabel. Eso está en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, cuando la Santísima Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres. Y este cántico tan hermoso que es el Magnificat, que María pronuncia inspirada por el mismo Espíritu Santo, cuando ella dice: bienaventurada me llama
llamarán todas las generaciones, porque el poderoso hizo obras grandes por mí. Qué hermoso, ¿no? En la misma escritura, en las mismas sagradas escrituras, en la misma palabra de Dios, nosotros podemos descubrir la grandeza de la Madre de Cristo. Por eso, invitarte a eso nuevamente. No temas amar a María, no temas acercarte a María. Así es la casa de nuestra alegría. Si nos lleva de la mano, siempre nos va a conducir a Jesús. El mensaje de ella en una y otra aparición es un mensaje que no va en contra de los dogmas de nuestra fe, que no va en contra de la palabra, lo contrario, la reafirma. Siempre está invitándonos porque sabe que somos flojos, porque sabe que es difícil. Entonces, así como mamá, una cosa que me gustó mucho, que se ve aquí, que ella habla también de la penitencia, porque a veces pensamos que solamente habló de la penitencia cuando en la aparición de Rosa Mística, pero que resulta que desde 1858 en la aparición de Lourdes manda a que tenemos que hacer penitencia. Y hoy por hoy, Padre, ese es un tema olvidado completamente, desafortunadamente, en nuestra iglesia. Y es que por eso el mundo está como está y el ser humano está llamado. Primero, como dice usted, esa oración que nos da comunicación, la conversión. Incluso yo digo, para poder llegar a esa conversión a la que el Señor nos invita, tenemos que hacer penitencia. Para poder reparar, ¿no?, ese amor con el que el Señor es ofendido. Yo creo que continuamente en los mensajes van teniendo ese común denominador, ¿no?, en donde, como tú muy bien dices, la Santísima Virgen no viene a decir nada nuevo, nada en contra del Evangelio, pero sí viene a hablarnos de una manera distinta de aquello que nosotros ya sabemos y conocemos. Yo los otros días les compartía el pensamiento de una gran teóloga que yo conocí, que para mí fue la mejor teóloga. Yo estudié con los jesuitas en el Colegio Máximo, ahí en la Facultad de Teología hice mis estudios académicos en San Miguel, justamente donde el Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, él fue rector y provincial de ese lugar, ¿no? Y yo siempre digo que por mi cabecita, todo lo que me enseñaron los profesores, muchas de esas cosas yo de verdad que me las olvidé completamente, no las recuerdo, justamente porque mi cabeza no se destaca por ser una cabeza llena de luces, pero sí, yo recuerdo siempre lo que me enseñó una gran teóloga que yo he amado y sigo amando todavía, y esa teóloga es mi madre, Mi madre, sin llevarme a las aulas donde yo estudié la teología, la filosofía, sin darme grandes cátedras, con su mensaje sencillo, que brota del corazón de una madre. Cuando una madre habla a un hijo, aunque muchas veces los hijos dicen, mamá, me lo repetiste esto ya 1000 veces, y mi mamá me decía, ¿sabés por qué te lo repito? Porque a vos las cosas te entran por un oído y te salen por el otro, ¿no? Pero a fuerza de repetir, y esto es el misterio de las apariciones de la Virgen, a fuerza de repetir como madre, ella lo que hace justamente es eso, recordarnos aquello que muchas veces corremos el riesgo, no porque Jesús no sea claro, sino porque entre el mensaje de Jesús que quiere llegar a nosotros se interponen un montón de señales en el mundo que nos hacen olvidar la centralidad del Evangelio. Y ella como madre simplemente viene a recordarnos, a que no nos olvidemos, como dice también en el Evangelio de San Juan, la Santísima Virgen dice, hagan todo lo que Él les diga. Así es. Siempre que es hacer lo que nos dice. Ese es otro mensaje hermosísimo. Hagan lo que Él les diga. Hoy es leer la palabra de Dios. Porque a mí me encanta, todos nosotros los marianos con el rosario en la mano. Entonces hacemos los rosarios muy lindos, muy bellos. Y vamos a hacer lo que nos dice Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús si no vamos a la palabra de Dios? Entonces definitivamente el Señor infinitamente sabio. Porque sabe que para conocerlo, para amarlo y para saber lo que nos dice tenemos que ir a la palabra de Dios y leerla y estar allí, y eso es definitivamente sanación. La Virgen usa un mensaje muy sencillo y didáctico para los hijos que somos medios burritos. Aquí en Lourdes la Virgen nos recuerda que Jesús es la roca firme, se aparece justamente sobre la gruta de Mazabiel, esa roca, para recordarnos la solidez de nuestra vida cuando está cimentada sobre la roca
que es Jesucristo. La Santísima Virgen también utiliza otro signo, que es el agua de Lourdes. La Virgen nos viene a recordar que Jesucristo, y en su palabra solamente el hombre puede apagar su sed, que Jesucristo es el agua viva. Y en las antorchas que están encendidas un poquitito más adelante, expresado en los cirios que miles de peregrinos cada año encienden en este lugar. Lo que pasa en las bodas de Caná, ¿qué fue lo que hizo? Intercedió, que siempre lo digo, no me canso de repetir, que me sorprende mucho cuando el Señor dice, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado la hora, lo dice en las bodas de Caná que usted menciona en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 20, aún no ha llegado mi hora, pero aún así Jesús obra, será la intercesora, imagínese usted si no obra, entonces cuánto dolor hay en la vida, cuántas necesidades tenemos nosotros, cuántos sufrimientos, enfermedades, cuántas tristezas tenemos en nuestras vidas. ¿Quién mejor que María para llevar la alegría? ¿Qué es la alegría? El vino simboliza precisamente la alegría. ¿Quién mejor que María para llevar a Jesús el dolor, la petición que nosotros tenemos, la intercesora por excelencia? Ella es la que lleva las peticiones y Jesús se derrite y hace lo que la madre diga. Sí. Bien, sí, no sé cómo estamos con la hora. No sé cómo estamos con el tiempo. Ya estamos en hora. Simplemente decirles esto, ¿no? Hagan todo lo que Jesús les diga. Grabar estas palabras en nuestro corazón a lo largo de todo el día y de nuestra vida. Vamos a un cortecito, vamos a un corte y ya regresamos. Espérenos ahí que volvemos aquí de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a pasar una panorámica y ya regresamos. Desde la Arquidiócesis de Managua, en nombre del señor cardenal de esta arquidiócesis, arzobispo Leopoldo José Brenes, y de todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, deseo agradecer de corazón las muestras de cariño, de cercanía fraterna y sobre todo las oraciones de tantas iglesias, de todas las conferencias episcopales, de todos los católicos del continente americano. Ha sido nuestra mayor fortaleza en los momentos difíciles que Nicaragua ha vivido en estos últimos meses. Seguimos aquí en Lourdes, qué alegría, qué bendición, no solamente estar en un lugar tan hermoso, tan santo, en donde se siente la presencia de Dios, porque vienen millones y millones de personas todos los años, entonces se siente la presencia de Dios, sino también qué bendición estar acompañada de nuestro Padre Fabián Barrera, que también nos acompaña desde Argentina en esta hermosa peregrinación. Y estábamos hablando, Padre, de la importancia, sino que no sabemos si cortábamos, si no, los detalles, los pequeños detallitos.
de la intercesión, de la importancia de la intercesión de la Madre Santísima, de que pues nosotros también, ¿no? Es una cosa que nos ataca muchísimo, que no es posible que el que hace los milagros, ¿no? Definitivamente el que hace los milagros es Jesús, pero es bíblico, está ahí en el Santo Evangelio según San Juan, que el Señor Jesús, su primer milagro lo hace, aun cuando no había llegado la hora, hace su primer milagro por petición de la Santísima Virgen María. No es posible, es posible. Porque a lo largo de toda la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que siempre Dios ha usado intermediarios, los profetas, Moisés, el profeta Isaías, Elías, Eliseo en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos también en el Nuevo Testamento la iglesia después de la partida de Jesús y de su ascensión a los cielos. Después viene Pentecostés, los apóstoles empiezan a predicar y en el nombre de Jesús también son intermediarios, porque en nombre de Jesucristo hacían milagros, ¿no? Y cualquiera sabe que no eran los apóstoles los que hacían milagros, ¿no? Hay un canto muy hermoso que nosotros cantamos en la iglesia que decía: a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, ¿no? Entonces, evidentemente, la iglesia sigue siendo ese instrumento de Dios, así que nuestros hermanos protestantes están muy equivocados, ¿no? Están muy equivocados. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo de Nazaret, pero no podemos negar que a lo largo de toda la historia Dios utiliza instrumentos. En la iglesia oramos unos por otros, pedimos a nuestros hermanos en la fe, los evangélicos piden a sus pastores que oren por ellos y los pastores oran también por su feligresía, y eso es una forma de mediación, ¿no? Cuanto más en el cielo, la mediación de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Entonces, por medio de María, por medio de su oración, de su omnipotencia intercesora, hablan algunos teólogos, ¿no? Jesús nos da las gracias. Por eso se habla que María es medianera de todas las gracias. Y esa misión amorosa y maternal se va revelando a lo largo de toda la vida pública de Jesús, sobre todo en Caná de Galilea. Cuando Jesús le responde a María, cuando la Virgen le dice no tienen vino, en realidad la Virgen no le dijo, hace un milagrito Jesús. La Virgen solamente fue a decirle no tiene vino. La Virgen lo único que fue a hacer fue informarle a Jesús. Ahora, sin embargo, Jesús, que conocía a su madre, y sabía por dónde venía el lugar. La Virgen dijo, no tienen vino, y Jesús dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, Jesús sabía que detrás de esa información había un ruego de parte de su madre, un ruego o una información que Jesús lo entendió enseguida porque conocía a su madre, amaba y sigue amando a su madre. Por eso, por medio de María, nosotros podemos conseguir absolutamente todo. Pero Jesús se da cuenta que la Madre, la Santísima Virgen, le está pidiendo un favor, una gracia para esos esposos que acababan de casarse. Y Jesús, aunque le dice a su madre, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál era esa hora? La hora de glorificar al Padre, la hora de la cruz. Por eso cuando en el Evangelio de San Juan Jesús dice, Padre, ha llegado la hora en el huerto de los olivos, era el momento en que Jesús iba a glorificar al Padre. Y le responde eso a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora, pero la Virgen adelanta la hora, porque termina diciendo el Evangelio que después de ese signo que Jesús obra en Caná de Galilea, termina diciendo así la palabra de Dios, y sus discípulos creyeron en él. Imagínate tú, y nosotros todavía dudando, ¿no? Es decir, es bíblico, está ahí la grandeza de María. Y no solamente dudamos, sino que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos relacionamos con ella, no le pedimos las gracias, no le pedimos la ayuda, no le pedimos la intercesión. Ella nos lleva de la mano, constantemente es la que se relaciona con nosotros, por eso se sigue apareciendo en Medjugorje, que vamos para Medjugorje también, sigue apareciendo constantemente, porque ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? A salvarnos. ¿Y qué es lo que quiere la Madre? Que nosotros, sus hijos, nos salvemos.
y ella es la que mejor nos entiende, humana, es humana, tan humana como tú y como yo, y como es humana mejor nos entiende y nos quiere llevar ¿a dónde? Precisamente a la salvación, nos quiere llevar a Jesús, nos lleva a que lo conozcamos y a que lo amemos. ¿Y cómo será la grandeza? Lo que dice usted, Padre, que adelanta la hora y que por mediación de ella, lo que nos estaba comentando, es decir, la grandeza de María, cuántas maravillas puede obrar en nuestras vidas, cuántas cosas puedes tú hoy dejarle a la Santísima Virgen María, empezar a relacionarte con la arma poderosa, ¿verdad? Esta arma poderosa que tenemos nosotros los católicos, que es el Santo Rosario. Que es una de las oraciones más después de la Santa Misa, por supuesto, porque en la misa es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la palabra eterna del Padre que nos habla, el pan de vida que nos alimenta y que nos fortalece, ¿no? La contemplación de los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, el rosario que es un compendio, que es un resumen de todo el Evangelio, es mirar los acontecimientos y la vida de Jesús con los ojos de María. Así es, también eso, porque son los misterios, es exactamente eso, es ver y estudiar y repasar la vida de Jesús, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, contempla toda la vida de su Hijo, del Señor Jesús. Y además también muchas personas dicen, no me gusta el rosario porque es repetitivo, y entonces hay dos cosas, una, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer al cielo? Si quieres llegar al cielo, repetir y repetir, ¿verdad? Si no te gusta repetir, estamos mal, porque cuando lleguemos allá vamos a repetir mucho. Y lo otro es cuando tú haces esa oración tan hermosa tuya, cuando la haces desde el fondo del corazón y le empiezas y sabes lo que estás diciendo, porque cuando no le encuentras sentido es cuando lo haces muy rápido, ¿sabes? Pero cuando cada palabra la repites, tiene un sentido tan grande. Imagínate, estás diciéndole Dios te salve, que fue así como la saludó el ángel a la Santísima Virgen María, llena eres de gracia. Así que, bueno, es lo que dice la palabra de Dios, cómo no identificarnos y amar esa oración grandísima que es bíblica. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Para aquellos que dicen que es demasiado repetitiva. Dos personas que se aman, ¿no? Los esposos que se aman, los novios que se aman, los hijos, cuando amamos a nuestros padres. Yo cada vez que la veo a mi mamá, yo no me canso de decirle mamá te quiero, mamá te amo y abrazarla. Yo no me canso, como tampoco me canso de decirle al Señor, Señor, te amo. Yo creo que es algo natural, aunque uno lo sabe, pero cómo edifica, aunque muchas veces uno repita. ¿Quién de ustedes no le gusta que le digan, que te diga tu mamá si sos hijo, tu hijo si sos mamá, tu esposo o tu esposa si son casados, ¿no? Los novios entre ustedes, decirle te amo, te amo, te amo. Uno puede decir, bueno, sí, ya me lo dijiste ayer. No, pero me lo dijiste hace 10 años. No, pero es distinto a como te lo digo hoy. Ese amor y repetirte eso edifica. Así que no es aburrido. Cuando uno ama, no hay aburrimiento. Dice, hay una oración que dice, el alma que anda en amor, no cansa ni se cansa. En el fondo, si vos te cansas de ir a misa, o yo siempre digo, si tu misa te resulta demasiado larga, es porque tu amor es demasiado corto. Si vos me decís que es repetitivo y que te aburre el rezo del Santo Rosario, bueno, en una de esas yo no quiero tirar palos porque no estamos en un sermón ahora, pero bueno, será que tu amor es demasiado corto y demasiado estrecho, ¿no? Entonces uno no se cansa, uno repite continuamente a través de cada Ave María en el momento de la oración, en el rezo del Rosario. Y es tan grande la intercesión, Padre, porque bueno, es la hija de Dios Padre, la esposa del Espíritu Santo y la madre de Jesús. Ahora que usted hablaba y que estaba pensando en la oración, ¿sabe de quién me acordé? De Carlos Marco, que él dice que es muy brutico, así como yo, muy brutico. ¿Cómo hago? ¿Cómo me acuerdo? No sabía, todo le quedaba grande. Y entonces él le pide a la Virgen Santísima que interceda por él, y todos los días le pedía a la Virgen Santísima para que él pudiera tener la sabiduría, inteligencia y que le regalara la memoria.
Y dicen que a Carlos Magno el Espíritu Santo le concede la memoria, la sabiduría, la inteligencia, y que él sabía que venía porque fue una petición que le hizo a la Santísima Virgen María. Entonces, cuántas maravillas, ¿no? Hasta podemos lograr en algún momento tener sabiduría, inteligencia y memoria. No se me con todo pero imagínate, o sea, la grandeza de María al Espíritu Santo, el esposo del Espíritu Santo. Él logró que el Espíritu Santo obrara en su mente y fue un gran Carlos Magno para nuestra Iglesia Católica, un santo. Y tenía una inteligencia, una sabiduría admirable. Y eso fue obra de la intercesión de nuestra Madre Santa. Bien, qué lindo eso. Sí. Yo voy a pedir entonces el don del Espíritu Santo también, para que me dé inteligencia y sabiduría y memoria, sobre todo memoria. Bueno, yo estoy pidiendo lo mismo, vamos a ver cuándo llega. De verdad, Padre, sigamos hablando de esta intercesión maravillosa de la Madre Santísima, no sé. Sí, nosotros, miren, mañana vamos a estar visitando, Dios mediante, muy cerca de aquí, de Lourdes, un santuario que se llama Nuestra Señora de Betarrán, ¿no? Porque hay un montón de acontecimientos que van surgiendo en torno a la Santísima Virgen. Betarrán está a unos 11, 12 kilómetros de aquí, que también está a orillas del río Gávez, y al igual que el santuario de Lourdes, el santuario de Nuestra Señora de Luján está a unos pocos metros, ¿no? Y cuenta la historia, que es muy bonita, ¿no? Sobre la mediación, sobre el auxilio de María. Así hablaba San Juan Bosco, decía: ustedes quieren saber qué son los milagros, acudan a María. Y nosotros lo tenemos claro, no porque María haga los milagros, pero es milagrosa su omnipotencia intercesora, es milagrosa su oración. Y cuenta la historia que una niña francesa, de aquí de la zona de los Pirineos, ella estaba recogiendo flores, y en un momento, por descuido, ella se desbarranca, cae en el Gávez. Ustedes van a ver más abajo, es más torrentoso. Acá dentro de todo está bastante calmo, pero ustedes van a ver en toda esa zona que el río se pone un poquito más bravo, y la niña empezó a ser arrastrada literalmente por las aguas, y en un lugar donde el agua es demasiado torrentosa, nadar no sirve demasiado porque es la corriente la que te lleva, y ella invoca a nuestra Madre, ella había sido creada también en un hogar muy creyente, invoca el auxilio de la Virgen, y cuenta la historia que se aparece al borde del río una mujer con un niño en brazos, y esta mujer le tendía un gran ramo, del cual esa niña pudo sujetarse, y una vez que se sujeta de ese ramo, esta señora, ¿qué hace? La rama la trae hacia la orilla. La niña logra salir de ese río torrentoso, de este río torrentoso del Gávez, y cuando ella se incorpora, la señora había desaparecido completamente, ¿no? Cuando ella llega a su casa totalmente mojada, cuenta a la madre el suceso, y la madre comprendió que esa mujer había sido la Santísima Virgen María. De allí surge esa historia y la devoción a Nuestra Señora de Betarrán, que en vasco francés significa ramo hermoso. El ramo hermoso, porque si bien es cierto que la mamá le hizo como una ofrenda a la Santísima Virgen por haber salvado su vida, le ofrendó un ramo de oro a la misma madre, ramo hermoso no hace referencia a ese ramo o esa ofrenda que le hace a la Virgen, sino ese ramo hermoso que la Virgen nos tiende en los momentos en donde parece que las corrientes del mundo nos están arrastrando. Ese ramo hermoso que ella nos tiende es nada más y nada menos que su Hijo Jesús, la Virgen de Betarrán, que es justamente la protectora de los niños. Así que mañana vamos a pedirle por todos nuestros niños, yo por mis sobrinos y por todos los niños del mundo, los niños que se congregan en mi comunidad parroquial también, justamente para ponerlo bajo la merced de la Virgen. Es ella el medio, solamente el medio, que nos tiende el ramo hermoso, que es el que nos salva en definitiva, que es su Hijo Jesús. Qué lindo, yo también estaré pidiendo por mi nieta, y vamos a ver, aprovechar que el público está acá. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Amén. Padre, me gustaría que dé en unos 3 minuticos la conclusión del tema. Ya vimos que empezamos con que la causa de la alegría, porque Jesús vino a salvarnos, y el mejor medio y el más cercano es precisamente la Virgen.
invitados a una oración que cuesta tanto, que es difícil, pero que hay que perseverar. Lo importante es perseverar, ¿verdad? Nos invitó a la conversión, una parte importante del amor, pero me gustaría que nos haga así como esa conclusión y nos regale la invitación. Y mil gracias, Padre, por este momento, por este programa. La palabra de Dios dice algo muy hermoso, dice, alégrate. Alégrate y regocíjate, porque el Señor está en medio de ti. Es Jesús justamente la causa, el origen de nuestra alegría. Deja que el Señor entre en tu vida, que Él la renueve, que Él la llene de alegría. Cuando digo alegría, no estoy diciendo que vamos a ser privados de dificultades y de problemas. Esos son partes también de nuestra vida, ¿no? Pero aún en medio de esos problemas o de esas dificultades, si tenemos a Jesús, nunca vamos a perder este don del Espíritu Santo, que es el don de la alegría. Amén. Gracias. Ay, antes de irnos, Padre, entonces el siguiente programa, ¿en Lourdes o en Medjugorje? Para que la gente sepa. Bueno, vamos a Medjugorje. En el próximo nos encontramos ahí. En el próximo en Medjugorje. Que el Señor los bendiga y nos regale la bendición. Cómo no, cómo no. Y que nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre.